¿Aló? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a esperar hasta las 8:05 para ver si es que se conecta el otro compañero más que falta, por favor. Buenas noches, listo. Muy buenas noches con todos. Por favor, espero que enciendan sus cámaras y que se presenten, por favor. Buenas noches. ¿Dónde está? Mi nombre es Edwin Fierro. ¿Ya?
Me parece que falta un compañero o una compañera más. ¿Estoy en lo correcto? Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Liliana Arcos. Ya. Bueno, en vista de que no se conecta nadie más, vamos a empezar. Me presento. Soy la ingeniera Catherine Lata, soy ingeniera en gestión de transporte. La materia que les voy a impartir es administración de transporte terrestre. Como ustedes saben, ustedes ya tienen dentro de la plataforma el material que vamos a utilizar. Entonces, las clases las vamos a hacer dinámicas, vamos a participar, que no sea simplemente yo la persona que hable, sino ustedes también, cualquier duda, cualquier cosa me preguntan o cualquier sugerencia de igual manera. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Comenzamos con los conceptos básicos sobre lo que se trata de administración. Entonces, en general, para poder ir entendiendo acerca de la materia. Entonces, ¿hasta ahora tienen alguna duda, tal vez alguna pregunta que quieran realizarme? No. ¿No? ¿Ninguna? No, de mi parte no. Ya, muy bien, entonces continuamos. Bueno, para poder llegar a lo que específicamente trata la administración en el transporte, vamos a tratar sobre el término administración en general. Para continuar con esto, vamos a decir que la administración se refiere a todo un proceso que se debe seguir con la finalidad de conseguir que se hagan las cosas. Esto de una manera eficiente y eficaz, ya sea mediante otras personas o en conjunto, es decir, mediante una organización o simplemente nosotras como personas. ¿A qué hacemos referencia? Bueno, ¿qué entienden ustedes por eficiencia? A la capacidad que se tiene para optimizar la mayor cantidad, bueno, con mayor oportunidad de los recursos que se tienen. Ya, muy bien. Eficacia. Liliana, tal vez Resolver. usted, eficacia. No, bueno, ya. Eficiencia, bueno, vamos a entender hacer algo correctamente. Vamos a entender como la relación que existe entre insumos y productos, ya sea que estemos en manufactura, en el caso de transporte, tratando de que busca todo esto reducir al mínimo los costos de los recursos. Mediante que eficacia hacemos referencia a hacer lo correcto. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poder alcanzar las metas y los objetivos que se hayan planteado al inicio. Y por proceso, al proceso se refiere a qué? A las actividades primordiales que vamos a desempeñar, en este caso dentro de las organizaciones, los gerentes, porque son ellos quienes se encuentran liderando todo esto. Bueno, tenemos que hacer referencia a que a principios del siglo XX, Fayol, como saben, es el padre también de la administración, describe 5 actividades gerenciales básicas que se debe tomar en cuenta para tener una mejora continua dentro de las organizaciones. En este caso, nosotros en las organizaciones de transporte terrestre. ¿Cuáles son las 5 actividades gerenciales? Son la planificación, la organización, la coordinación y el control. ¿Qué hacemos en la planificación? Digamos, pongamos el ejemplo que estamos en una empresa de transporte interprovincial. ¿Qué vamos a planificar? Díganme ustedes, ¿qué es lo que ustedes planificarían dentro de transporte interprovincial? Como un ejemplo. Los intervalos de salida y de llegada de los buses. Ya, muy bien, sí, sí. Planificamos en este caso las rutas, distribuimos a los buses, a las unidades en el horario que tienen que salir, organizamos, todo esto tiene que tener una organización previa, entonces eso debe existir ya establecidos los parámetros, los cuales tienen que ser cumplidos. En la coordinación se asignan personas, en este caso la parte administrativa se divide en consejo de vigilancia dentro del transporte interprovincial. Son quienes se van a encargar, en este caso, hagamos referencia al COVID, de revisar que las unidades cumplan con las resoluciones que se han emitido mediante el COE, el aforo y todo eso. ¿Y cómo vamos a controlar? En este caso, el transporte interprovincial, una manera de controlarlo es mediante encuestas, por ejemplo, digamos, de satisfacción del usuario. Entonces, controlamos. ¿Y qué generamos? Una mejora continua, pero basándonos en las 5 actividades principales que son
como son planificar, organizar, instruir, coordinar y controlar. Hay que tomar en cuenta que son 5 actividades básicas y principales que debemos tomar en cuenta para nosotros poder realizar lo que es la administración dentro de las organizaciones y del transporte. Ya. También es importante decir que existen diversas clasificaciones. Se considera, actualmente se considera lo que es planificar, organizar, dirigir y controlar. Si ustedes se ponen a investigar, son las principales en la actualidad, las cuales se están utilizando. Bueno, no sé si es que tienen, están con el material didáctico ahora mismo. ¿Sí? Ya, bueno. Si es que ustedes pueden ver, identifican la primera imagen, tenemos lo que es el proceso administrativo y tiene los 4 ejes principales y fundamentales. El proceso administrativo es el centro y sus ejes van a ser la planificación, la organización, el dirigir y el controlar. Los recursos en este caso, el recurso humano, lo que es la infraestructura, lo que son unidades de transporte, a todo eso hace referencia. ¿Ya? Se trata de funciones diferentes, pero no independientes, es decir, que nunca pueden estar solas porque siempre tiene que ir acompañado, tanto, por ejemplo, la dirección con la planificación siempre van a ir en conjunto. Ninguna de estas actividades pueden ir solas, ¿ya? Todas están relacionadas estrechamente. ¿A qué hacemos referencia con el tema planificación? Dentro de planificación nosotros vamos a definir metas, vamos a establecer estrategias y elaborar planes para poder coordinar las actividades. Esto como, por ejemplo, dentro del transporte, como bien decía Edwin, por ejemplo, el tiempo, el intervalo en el cual las unidades de transporte van a tener que salir desde el terminal. Vamos a decidir qué hacer y cómo hacerlo. Implica priorizar y comprometerse. Es un proceso que se inicia desde la parte de arriba hasta la parte de abajo. ¿Por qué? Porque vamos a comenzar desde la planificación. El resultado de la planificación, además, es una estrategia, es un conglomerado de decisiones acerca de las metas que deben perseguirse en la organización, sea una organización de transporte, de manufactura, como les mencioné anteriormente, y vamos a establecer las actividades de cómo emprender y cómo aprovechar los recursos para alcanzar nuestras metas anteriormente ya planteadas dentro de lo que se refiere a la planificación. Nosotros debemos tomar en cuenta el presente, la situación actual en la que nos encontramos y pensar a futuro. A futuro vamos a pensar nuestras metas y nuestros objetivos. ¿Dónde estamos ahora? Realizamos la planificación y a dónde pretendemos llegar. Como les dije, es la situación actual. Establecemos dentro de la planificación nuestros planes y establecemos los objetivos a alcanzar. Si es que nosotros logramos establecer todo eso, vamos a cumplir con el primer objetivo, que es la planificación. De ahí, seguido de la planificación, viene lo que se refiere a la organización. Ya, a ver, ¿quién me ayuda con algún criterio sobre organización? Sería designar las tareas mejor dicho, según la planificación, organizar qué grupo va hacia determinado lugar. Sí, muy bien, sí. Como bien lo dije dentro de nuestro material didáctico, organizar se refiere a la asignación de tareas. Dentro, ya establecido previo a la planificación, vamos a asignar lo que son responsabilidades y vamos a tomar en cuenta los recursos de los que disponemos, sea recurso económico, recurso humano, recurso en este caso de infraestructura, de todos los recursos que poseamos, sea en el ámbito en el que nos encontremos. Aquí vamos a establecer una estructura de relaciones de modo que los empleados o el talento humano, que se puede llamarlos, puedan interactuar y cooperar para alcanzar las metas organizadas. Entonces, esto siempre tiene que establecerse una relación dentro de la organización, una relación interpersonal horizontal, nunca vertical, porque si tenemos de una manera horizontal, la comunicación es abierta, entonces todos vamos a poder participar, todos vamos a poder interactuar y la opinión de todos siempre va a ser importante, desde la persona que ocupa la gerencia hasta la persona de limpieza. Entonces todos somos importantes y todos aportamos, todos designamos las actividades que vamos a realizar, pero de manera ordenada. El resultado de organizar es la creación de una estructura organizativa, como les decía, siendo el organigrama su representación gráfica. Aquí por lo general se toma lo más común es hacer el organigrama de forma piramidal.
Entonces, ¿qué tenemos aquí? El jefe, el subjefe, la secretaria, los recaudadores, así. Pero no, eso no debería ser. Deberíamos abrirla y hacerla lineal, como les decía. ¿Para qué? Para que esto nos permita mantener relaciones abiertas, con la finalidad de que obtengamos un cambio dentro de nuestra organización. ¿Para qué? Para poder crear una mejora continua, tomando como base anteriormente los objetivos, las metas que se plantearon. Después de eso vamos a pasar a lo que es dirigir. Dirigir hace referencia a orientar, a guiar, motivar la actuación de cada individuo de las organizaciones con el fin de que ayuden a la consecución de las metas organizacionales. Entonces, la comunicación dentro de todo esto es muy importante. Como les decía, cada uno tenemos que aportar dentro de una organización en el diferente puesto que ocupemos para que se pueda cumplir con nuestros objetivos. ¿Qué es importante dentro de esto? Dentro de esto, como administradores, en este caso de transporte, es importante la motivación. La motivación porque hace que el ser humano se desenvuelva de una mejor manera dentro de las actividades que está realizando. Motivar al talento humano para que sus acciones sumen de manera positiva a la organización. Entonces, ustedes saben que si una persona dentro de una organización se encuentra desmotivado, no cumple, no rinde al 100% con su trabajo. Entonces, mientras que una persona motivada aporta, colabora y ayuda a superar los obstáculos dentro de la administración que están haciendo que no surja, no pueda mejorar. Después de eso vamos al proceso de control. Dentro del control vamos a vigilar que el desempeño de las actividades se ajuste a lo planificado. Es decir, vamos a evaluar el desempeño y si fuera necesario, podremos adoptar medidas correctivas dándonos cuenta en lo que estamos fallando, en qué es lo que nos está deteniendo a lograr nuestros objetivos y metas planteadas dentro de la planificación. Evaluar en qué medida la organización consigue sus metas y emprende las acciones correctivas, las cuales sean necesarias para sostener o mejorar el desempeño. El resultado, como después de realizar esto, vamos a tener un resultado, que es decir, la capacidad para medir el desempeño. Esto de una manera exacta y precisa, para poder regular la eficiencia y la eficacia de la organización. ¿Ya? ¿Cuáles son las características de la administración? Son la universalidad, la especificidad, unidad del proceso y unidad jerárquica. Dentro de la universalidad hacemos referencia a que el fenómeno administrativo se da donde quiera que existe un organismo social, ya que dentro de esto siempre tiene que existir una coordinación sistemática de los medios. Los medios, como ya les mencioné anteriormente, es el conjunto de todo lo que está formando la parte organizacional. La especificidad. Dentro de esto siempre se va a encontrar acompañada de ciencias de diferentes índoles, como puede ser la contabilidad, las finanzas, incluso el marketing dentro del transporte que se utiliza. Sin embargo, mantienen su especificidad a pesar de una estrecha relación dentro de los diferentes procesos organizacionales, ¿ya? La unidad del proceso. A pesar de que el proceso administrativo esté compuesto por diferentes etapas, este siempre va a ser único, ¿sí? Porque estamos enfocándonos en el proceso en el cual se basa nuestra organización. Por ejemplo, en la organización de transporte, ¿cuál es el proceso? El proceso es de transportar mercancías, de transportar personas o bienes. Entonces, es el proceso específicamente destinado al transporte, a la movilización de personas, de bienes o de mercancía. Ya, la unidad jerárquica. Todas las personas siempre van a tener una característica, van a ocupar un lugar dentro de la organización, ¿sí? Cumpliendo funciones específicas. ¿Por qué decimos que es importante además la administración? Porque una adecuada administración va a hacer que nosotros aportemos a que se mejore el nivel de productividad. La eficiencia técnica, también administrativa, promueve y orienta el desarrollo de cualquier organismo social. Imparte efectividad a los esfuerzos humanos, también permite aprovechar y desarrollar las potencialidades del factor humano. ¿Cuáles son los niveles y los roles de gerencia? Bueno, como ustedes saben, siempre en una organización va a haber un líder. En este caso sería el gerente de cualquier empresa, de cualquier organización, ¿sí? ¿Por qué? Porque así comienza la escala. Los gerentes o directivos siempre van a ser las personas encargadas o responsables de las diferentes actividades que se vayan a desarrollar
dentro de la organización, a diferencia del talento humano complementario que tienen responsabilidades para supervisar las actividades de ciertas personas, aquellas que tienen dentro de su cargo. Es decir, existe el departamento de planificación. Dentro de planificación están subdirecciones, subdirecciones X, subdirección B, subdirección A. Entonces, todas esas personas están dentro dentro de la dirección. Entonces, cada uno tiene que supervisar y controlar su área, ¿ya? Existen diferentes tipos de gerentes, los cuales se pueden clasificar en los de nivel operativo, primera línea, y los de mando intermedio y alta dirección. Nivel operativo, hagamos referencia a lo que es el transporte. En la alta dirección se encuentran los gerentes, los presidentes de las cooperativas operadoras de transporte. ¿Cuáles son los mandos intermedios? Los mandos intermedios hacen referencia al Consejo de Vigilancia, al Consejo de Salud, al Consejo de Contabilidad y Finanzas, y el nivel operativo, en este caso vienen a ser las personas, los conductores y los ayudantes dentro de las unidades de transporte, que vendría a ser el nivel operativo. Entonces, ellos son los que están en la primera línea. Obviamente de ellos depende también mucho cómo se vaya a desarrollar el proceso, como les decía anteriormente, en el proceso de transporte. La alta dirección. Bueno, como les decía, la alta dirección siempre va a ser las personas que están comenzando la pirámide, los gerentes. Son los máximos responsables de la empresa. Su principal preocupación es tener un equipo directivo cohesionado, es decir, agrupado, ¿sí? Donde todos aporten y colaboren. Su principal preocupación es tener un equipo directivo que siempre cumpla con lo que ya fue planificado. Se centra en los aspectos de largo plazo y sus principales tareas siempre van a ser fijar el rumbo de la organización o de la compañía mediante el control y uso adecuado de los recursos y a través de la vigilancia del desempeño en general. Los mandos intermedios, como ya les mencioné, los consejos de toda índole. Son conocidos también como gerentes tácticos en diferentes áreas, están encargados de administrar el funcionamiento de unidades organizativas concretas, es decir, tienen sus puntos específicos en cual ellos centrarse y realizar su trabajo. El nivel operativo se preocupa siempre por aplicar las reglas y procedimientos para lograr una producción eficiente. Entonces, si es que yo brindo un buen servicio de transporte como conductor, cumplo con mis límites de velocidad, cumplo con el aforo que está establecido, entonces vamos a hacer que nuestra organización tenga un buen resultado cuando se haga el control. Entonces, todo depende. Todos son importantes dentro de una organización, pese a que sea gerente, esté dentro del nivel operativo o del mando intermedio. ¿Ya? Eso dentro de lo que es los principios básicos y generales de la administración. ¿Alguna duda, tal vez, alguna pregunta, algo que quieran realizar? Y yo tengo una duda. Usted habla de especificidad. ¿Eso corresponde al margen de error que se puede tener? También puede ser, sí se puede tomar en cuenta porque estamos hablando de, como les decía, tenemos los diferentes controles y la especificidad hace referencia a que siempre debemos tomar en cuenta las metas y los objetivos que tenemos planteados. Entonces, dentro de eso vamos a tener lo que es el margen de error, porque no todo siempre, para usted cuando hace, digamos, un muestreo, siempre va a tener un margen de error, porque es algo que se debe considerar, porque no todo siempre va a ser correcto. Entonces, se puede tomar dentro de eso, en la especificidad, en un margen de error, ¿sí? Además, como le decía, en este caso, dentro del área de transporte, tenemos que tomar en cuenta a varias ciencias más, no simplemente porque es transporte, nos enfocamos en el transporte, sino de qué nos apoyamos, de la contabilidad, de las finanzas, y dentro de eso tenemos que tomar los márgenes de errores, ¿sí? Para los cálculos y todo lo demás. Entonces, a eso hace referencia la especificidad, a que nosotros nos enfocamos en algo, pero simplemente debemos tener en cuenta que no simplemente va a ser eso, siempre nos vamos a apoyar de diferentes cosas, y dentro de eso, en este caso, vamos a utilizar de los números, y dentro de eso vamos a considerar un margen de error. Entonces está correcto lo que usted dice y es muy válido. ¿Algo más? ¿Alguna duda tal vez?
No, de mi parte no, gracias. Ya. Bueno, ahora sí vamos a comenzar con lo que refiere a la planificación del transporte. ¿Qué entienden ustedes por planificación de transporte? ¿Qué se les viene a la cabeza cuando ustedes escuchan planificación del transporte? Sería algo como planificar, como hacer una guía de, de los vehículos, en el caso de ser una empresa de vehículos, digamos, Ya, de muy qué bien, se sí. va a realizar a la semana, en el día o al mes. Ya, sí. ¿Ustedes, Edwin? Establecer actividades a corto, mediano y largo plazo. Sí, perfecto. Los dos criterios están bien. ¿A qué hacemos referencia con el término planificación del transporte? Vamos a estudiar dentro de esto, o sea, dentro de la planificación vamos a encargarnos de estudiar ¿qué? Las demandas presentes y futuras. Analizamos en la actualidad lo que tenemos, cómo nos encontramos y qué es lo que vamos a querer alcanzar. Entonces, mediante eso debemos establecer así cómo estamos y a lo que queremos llegar. Y en base a eso vamos a realizar una planificación del transporte. En este caso, podemos estudiar demandas presentes y futuras de la movilidad de las personas, de la movilidad de mercancías, los distintos puntos que necesitan ser cubiertos. Entonces, digamos, yo de aquí tengo una ruta tengo una demanda de transporte de mercancías de Quito al Coca, ¿ya? Entonces, en la actualidad analizo, no tengo una ruta establecida para cumplir con eso. Entonces, nosotros hacemos una planificación. Dentro de la planificación analizamos todos los factores que anteriormente les mencionaba y con esa futura vamos a poder cubrir esa demanda de transporte de mercancías mediante la planificación, ¿ya? Estos proyectos están procedidos por estudios de movimientos y necesariamente involucran a los diferentes medios de transporte. En este caso, como hablamos de transporte terrestre, decimos que podemos utilizar ferrocarriles, podemos utilizar transporte particular, transporte comercial. Entonces, todos los ámbitos de operación que tenemos dentro del transporte terrestre, ¿ya? La planificación del transporte y la administración se pueden definir como la forma que permiten anticipar situaciones futuras, como les decía, y plantear soluciones realizables, algo que veamos que puede ser realizable, que se pueda cumplir y también que sea factible sobre todo, porque si no es factible dentro de la planificación es algo que estamos planificando, pero no vamos a poder cumplirlo, ¿ya? Es decir, buscamos por medio de un análisis de la situación actual el lograr obtener soluciones, lo cual logre un sistema de transporte que permita la movilidad y la accesibilidad de sus usuarios. En este caso hacemos referencia al transporte público, por ejemplo, en los usuarios, porque si no, también podría ser el transporte de mercancías, que tranquilamente igual se puede planificar. ¿Qué también podemos decir? Que la planificación es la base fundamental del proceso de desarrollo y organización del transporte. ¿Nos permite qué? Nos permite conocer y analizar los problemas con la finalidad de poder plantear soluciones. ¿Soluciones a qué? A lo que actualmente no se encuentra solucionado, no se encuentra planificado. ¿Por qué? ¿Por qué se dan generalmente los problemas de transporte? Hagamos referencia al crecimiento urbano, ¿ya? Digamos, la ciudad de Riobamba no tiene una planificación de crecimiento urbano dentro de sus zonas rurales, las afueras de la ciudad. Entonces, ¿qué se hace? Se construyen las viviendas, pero no existe una planificación a futuro de transporte público. Entonces, ¿qué es lo que causa? Que las líneas, que todo se quede dentro de la urbe, más no exista una planificación a futuro para que los usuarios puedan acceder al servicio de transporte público de manera eficiente. Entonces, por eso es importante la planificación. Como les decía, en cualquiera de los ámbitos del transporte terrestre es importante, porque si nosotros planificamos ahora, vamos haciendo las proyecciones, en el caso que les decía, sabemos cómo va el crecimiento poblacional, sabemos en dónde tiene demanda de transporte público, vamos a establecer líneas para que cubran esas rutas. Entonces, con la planificación optimizamos recursos y optimizamos que las personas puedan moverse y trasladarse libremente, ¿ya? El transportarse no es solo un fin. La gente y las cosas no se desplazan por el simple gusto de moverse, sino por necesidades. Entonces, la necesidad de estudio, de trabajo, de ocio, las diferentes cosas que se presenten en el diario vivir.
También podemos decir que esto no es una consecuencia para la realización de otra actividad. ¿Por qué? Porque es un requerido en otro lugar distinto al que está. Es decir, la persona vive en la ciudad de Guayaquil, necesita trasladarse hacia la ciudad de Quito. Entonces, todo eso debe encontrarse planificado. Entonces, si existe una planificación correcta, vamos a garantizar el desarrollo de las personas y que cumplan con sus tiempos también establecidos dentro de lo que ellos tengan planificado. Entre los aspectos económicos que influyen en la planificación del transporte están los costos de infraestructura, los costos por funcionamiento, los costos para el usuario o también podría ser los costos para la mercancía. Costos para el transportista. Para las autoridades específicamente son los aspectos fiscales de regulación, operación, etc. ¿Qué hacemos referencia a los costos de infraestructura? Hagamos referencia asimismo al transporte público, los costos de infraestructura. En el terminal terrestre yo tengo que cancelar varios valores por hacer uso del mismo, ¿ya? Los costos de funcionamiento, ¿cuáles son? ¿Cuánto gastamos en nuestros permisos de operación? El mantenimiento que tengo que hacer en las unidades, esos son los costos de funcionamiento. Los costos para el usuario se analiza básicamente la tarifa, en este caso, que va a ser para el usuario. Y para el transportista, lo que tiene que gastar en combustible, los costos directos e indirectos, ¿ya? Eso tiene que analizar ahí. Y para las autoridades, como les decía aquí, se toman en cuenta los aspectos fiscales, de regulación, de operación y la información sobre la oferta de transporte. ¿Qué es lo que se va a ofertar? Y cuál es su calidad, sobre todo, ¿para qué? Para que los usuarios puedan hacer uso de los mismos. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de la planificación del transporte? Es lograr la utilización óptima de la infraestructura vial y de los diferentes modos de transporte terrestre, los cuales se encuentran disponibles para hacer frente de manera eficaz a la demanda de transporte, ya sea de una región o un país en general. ¿Por qué decimos que es importante? A ver, ¿por qué dicen ustedes que es importante la planificación de transporte? Que se puede proyectar de acuerdo al crecimiento demográfico y lo que es urbanización también, crecimiento urbanístico. Sí, exactamente como les mencionaba. ¿Sí? Si nosotros no planificamos, el crecimiento poblacional continúa a futuro y si nosotros no planificamos, no vamos a poder abastecer el transporte público a una ciudad, sino simplemente todo se va a quedar en la parte céntrica y más no a las periferias de una ciudad. ¿Ya? Liliana, ¿por qué piensa que es importante la planificación de transporte? Porque así a futuro sería de tener una mejor, un mejor servicio. Ya, muy bien, sí, exactamente. Es importante la planificación porque sabemos que vamos a contar con un sistema y herramientas que permitan orientar el proyecto, la proyección de un sector, así como decía Edwin, y lo cual nos facilite la toma de decisiones requeridas en materia, en este caso, de inversión para la planificación a futuro. Nos vamos a prever al sector de un sistema ágil y tecnificado, el cual permita cuantificar las necesidades de transporte, es decir, las necesidades de la población en lo referente al transporte. Va a permitir también orientar el desarrollo de los modos de transporte, estableciendo una base de datos homogéneas para el sector. Mientras nosotros vamos planificando, vamos almacenando datos y en base a esos datos vamos haciendo proyecciones. Y con esas proyecciones vamos a generar las soluciones o las alternativas a futuro que den solución a los usuarios en este caso. Vamos a suministrar además que al sector un documento base con recomendaciones que mantengan políticas, planes y programas para los diferentes modos de transporte dentro de lo que refiere al transporte terrestre. ¿Ya? ¿Cuáles son los temas claves dentro de la planificación? Hay varios. El primero son lo del vínculo entre la planificación económica, transporte y presupuesto. Ya tenemos que hacer una relación a las tres. Ya las preguntas, ¿qué es lo que vamos a realizar dentro de esto? Vamos a realizarnos varias preguntas. La planificación siempre se va a referir a cómo se establece la relación entre las políticas macroeconómicas y las de transporte y cómo estas se reflejan en la planificación, ¿ya?
Estas preguntas siempre van a ser claves porque interrogan sobre el grado de consistencia entre las políticas generales y las sectoriales, ¿ya? Aquí vamos a ir identificando y enfocando al sector en el que vamos a trabajar. Entonces, vamos, como le decimos, de lo general a lo particular, ¿ya? La otra son las instituciones y coordinación entre políticas y jurisdicciones. Ustedes saben que dentro de esto va a existir igual preguntas claves. Aquí está exactamente y específicamente hace referencia sobre la organización institucional en la elaboración e implementación de planes de transporte. Ya, se planifica, se establece objetivos y se hacen las recomendaciones como anteriormente se mencionaba. La organización institucional es una de ellas que comprende desde aspectos normativos hasta la cadena de instituciones del Estado que participan dentro de este proceso. Todo tiene que ser avalado y presentado ante las competencias respectivas. Los instrumentos y recursos de la planificación. Dentro de los instrumentos y recursos tenemos varios, ¿ya? Se consideran claves porque reflejan la medida en la que la actividad de planificación es relevante en los hechos. Aquí vamos a utilizar, por ejemplo, las encuestas de origen-destino, encuestas de satisfacción, encuestas de necesidad. Entonces, en base a todo eso, el crecimiento, las proyecciones de crecimiento poblacional, para nosotros poder hacer la planificación y realizar las proyecciones a futuro, ¿ya? Los aspectos sociales, ambientales y de salud pública abordan la cuestión capital de lo que se refiere a la sostenibilidad en un sentido amplio. Y es uno de los más relevantes. ¿Por qué? Porque requiere que todos los otros puedan sumarse, puedan agruparse para poder instrumentarse. Es decir, ir aplicando lo necesario para nosotros, como les decía, obtener los datos que requerimos o son necesarios para nuestra planificación. Y por último tenemos lo que es el desarrollo empresarial, innovación y tecnología. La tecnología siempre va acompañado, la planificación, perdón, siempre va acompañado de lo que es la tecnología. Se explora el tratamiento de que en distintos países, por ejemplo, se hace la innovación tecnológica vinculada al transporte, ¿ya? Tenemos que siempre tomar en cuenta a los países desarrollados como referencia, qué es lo que ellos utilizan dentro de la planificación. Utilizan varias técnicas, las cuales nosotros también podemos adoptar, siempre y cuando analizando las características con las cuales cumplimos para poder aplicar lo mismo que ellos aplican. ¿Ya? El campo de las políticas hacia el desarrollo empresarial siempre va a estar relacionado estrechamente con la temática de modernización, es decir, mediante la aplicación de la tecnología y expansión de bienes y servicios. En este caso, en expansión hacemos referencia a lo que decíamos, a la planificación, proyección, a futuro, ¿ya? ¿Cuáles son los alcances y niveles de planificación de transporte? Bueno, tenemos lo que es el alcance territorial, el cual puede contemplar tanto planes nacionales como planes subnacionales, referidos siempre, puede ser específicamente para una región, el plan, yo que sé, en transporte terrestre comercial, o específicamente para una ciudad o una provincia. ¿Cuál es el alcance temporal? También es importante y es uno de los niveles de la planificación temporal. Al generar planes con diversos horizontes, a más largo plazo y más estratégico, más corto plazo, estos deben ser más operacionales. Es decir, no debemos enfocarnos tanto en el proceso, sino en la manera en el que se trata de cubrir ciertas brechas dentro de la planificación. ¿Cuáles son los componentes modales? Estos suelen desarrollarse mediante los planes modales, por ejemplo, las carreteras, los ferrocarriles y cualquier otro medio de transporte terrestre, o un plan multimodal. ¿Qué entienden por plan multimodal? Una estructura enfocada a adoptar varias formas, cómo aplicar. Ya, Liliana. Sería algo de carreteras y no sé. Multimodal, tenemos lo que es multimodal, intermodal, ya. Multimodal hacemos referencia a la combinación de usos de medios de transporte. Digamos, decimos que
que necesito transportar mercancía, ¿ya? Multimodal vamos a hacer simplemente referencia a dos modos de transporte. Entonces, dentro del terrestre, hagamos. Entonces, yo necesito transportar mercancía y voy a utilizar transporte multimodal. Utilizo transporte comercial para trasladar mi cargamento desde la ciudad de Riobamba hasta Alausí, ¿ya? Y de Alausí hago uso de otro modo de transporte, que es el ferrocarril, otro modo de transporte terrestre. Entonces, esa es la combinación de dos. Intermodal. Intermodal hacemos referencia a, digamos, en una exportación. Yo hago uso de transporte terrestre hasta llegar al puerto. Del puerto pongo mi mercadería, mi mercancía en contenedores, los cuales van a ser transportados en los diferentes barcos, ¿ya? Mi mercancía llega al país de destino y la persona o la compañía que esté comprando mi mercancía va a trasladar mediante transporte aéreo. Entonces, ahí es una intermodalidad. Estamos utilizando transporte aéreo, transporte terrestre y transporte marítimo. Mediante que la multimodal simplemente utilizamos dos. Básicamente son dos modos de transporte. En este caso, en el terrestre, como les decía, el ferrocarril y el transporte comercial, que es el transporte terrestre. ¿Ya? El nivel de detalle, que abarca desde planes de una escala macro basados en grandes agregados en todas las variables. Estas zonas amplias para organizar los orígenes y destinos de los flujos ya sean de usuarios, flujos de mercancía, etcétera, ¿ya? La planificación con este mayor nivel de detalle va a llevar siempre un requerimiento sustancial que no suelen estar disponibles de manera fácil, porque para todo esto necesitamos, como les decía, un almacenamiento de datos pertinentes previamente analizados, ¿ya? Una pregunta, ¿hasta qué hora se van a tener clases? ¿Simplemente son 45 minutos o a la hora completa? A veces hasta Depende del más de la profesor. hora, depende del tiempo que necesite. Ya, o sea, es una hora completa, ¿sí? Ya, muy bien. Entonces, continuamos. Bueno, ya, pero ya, ahora solo yo he hablado. Ahora, quiero que les voy a dar 5 minutitos para que ustedes puedan, después de lo que les dije, que me den cada uno un ejemplo de intermodalidad y un ejemplo de multimodal, ¿ya? Entonces son las 8:43. 8:48, cada uno me da un ejemplo de eso y analizan y me dicen qué es lo que están utilizando y por qué. Un ejemplo práctico, multimodal, intermodal, ¿ya? Para que ustedes también consulten, averigüen y entiendan un poco mejor, ¿ya? 8:48 me dan el ejemplo, ya. Consulten ahorita y me dan el ejemplo rapidito, ¿ya?
¿Quién es el primero? ¿Quién es el primero que me da su ejemplo? Primero las damas. Ya, muy bien. Gracias. Sí, está bien. Bueno, en mi caso sería el intermodal. Por decir, hay un grupo de turistas que desean viajar al oriente y cogerían desde aquí de Quito un bus y luego en el oriente cogerían una canoa para llegar a las comunidades. Ya, entonces, ¿ya? Sí. Sí, 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 Y muy en bien. el intermodal sería lo que Ecuador vende el camarón a China, hace el uso de barcos para el tramo marítimo con contenedores y luego sería ya los camiones que hacen la entrega a su lugar de ¿Ya? destino. Sí, está claro. Sí, sí tiene claro entonces lo que es la intermodalidad y, y el multimodal. ¿Sí, no es cierto? Sí, Ya. sí, algo que vi que aquí que en la intermodal es la misma persona que se hace cargo hasta el lugar de destino. Exacto, son como operadores logísticos, por decir, son quienes en el trata ya se encargan de hacer los contratos, o sea, aplican lo que son ya todo lo que son de aduanas. Entonces, es un operador que se encarga de recibir todo, simplemente desde el punto Organizar. de salida hasta cuando la persona o comprador tiene que recibir. O sea, simplemente él hace todo, ¿ya? El comprador simplemente paga su dinero y este operador logístico, así se llaman, operadores logísticos se encargan de todo, de hacer los contratos, los fletes, porque así se llaman dentro del transporte marítimo, entonces es el encargado de realizar todo esto. Entonces es correcto lo que usted dice, es un operador logístico que por lo general cumple ese papel. Edwin, su ejemplo. Listo. Para lo que es multimodal, el transporte de papas de Tulcán a Guayaquil por camiones. En camión, transporte de carga pesada, ¿ya? ¿Ya? Y en lo que es el intermodal, vamos a hacerle ecuatorianamente. Las mismas papas llegan al aeropuerto de Quito al de Guayaquil a las Islas Galápagos. Ya. Entonces, primero utilizamos, pero transporte de carga Eh, pesada, o sea, digamos, pesada. en carga pesada, llevamos hasta el aeropuerto, usted me dice que de ahí tomamos un avión, ¿no es cierto? Sí, Ya, muy bien, correcto, sí, podría ser perfecto, ya, directo, porque ya, sale de sí, Guayaquil. está claro, entonces, está claro. Ya, muy bien. Yo creo que hasta ahí vamos a concluir con la clase por el día de hoy. Para mañana igual quiero que analicen lo que se trata sobre la unidad 1, el tema 1.3 y 1.4 para mañana continuar. Sí, quiero que se peguen una leidita y con eso, mañana ustedes son quienes me van a comenzar dando un ejemplo de la clase sobre el tema que vimos, o yo les voy a preguntar, sí, no voy a hablar solo yo, ya esto va a ser mutuo, aquí todos vamos a interactuar, entonces ustedes también van a comenzar. Por eso quiero que lean, repasen, y para que la clase sea así rápida, amena, en donde todos podamos participar, ¿ya? De eso se trata. Aprenden ustedes y yo también puedo aprender, ¿sí? El hecho de que ya me haya agradado en eso no significa que tal vez yo sé todo. Siempre hay algo que aprender nuevo y para eso yo sé que ustedes van a leer, van a consultar y van a tener ya un poco más de conocimiento sobre lo que vamos a ver mañana y así simplemente no van a llegar a ciegas, como quien dice, a la clase de mañana, ¿sí? Correcto. Ya, eso entonces, que tengan una buena noche y espero que revisen los documentos. De Nos igual veremos en manera, la una próxima buena noche. sesión en vivo. Gracias. Hasta Ya, luego. que pasen bien.